clínica, sino que el paciente se va a sentir, ajá, grabando, el paciente se va a sentir, no va a sentir nada de dolor, pero la gente de manera equivocada piensa que la osteoporosis duele y en realidad no le duele la osteoporosis, sino que le duele la artrosis, que es la otra parte, que es cuando se les desgastan, es la parte de los cartílagos en las articulaciones, que esto sí produce dolor, ¿ok? Entonces, miren, estos pacientes, esta radiografía que les estoy mostrando aquí no es de un extraterrestre, es paciente mío que vi hace como 2 semanas, donde le ven los huesos transparentes y ven en L5, L4, L3, en L2 ya ven totalmente una pérdida de la continuidad del end plate o del platillo, el platillo terminal de la vértebra en la parte superior. Y esta es la típica fractura por fragilidad donde el paciente ni siquiera se golpeó, ni se cayó, ni nada. Es un paciente que el hueso está tan comprometido que se va básicamente achurrando y va perdiendo la altura. Y esto sí le puede producir el dolor de espalda a los pacientes, pero no es un dolor que le da a todos los pacientes porque es tan, 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 tan lento que muchos pacientes no les duele, ¿ok? Entonces, si es una fractura de cadera, ya es otros 500 pesos. Las pacientes con fractura de cadera, pues sí les duele y normalmente ellos se caen y se fracturan la cadera o a veces se cree que no se cayeron primero, sino que el hueso estaba tan frágil que se fracturan y después se caen, ¿ves? Porque hay una pérdida de la continuidad de esa cadera. ¿Qué va a tener el paciente? Obviamente con una fractura sí hay dolor, hay limitación funcional y obviamente va a tener, lo que más nos importa a nosotros en estos momentos es una pérdida, esta parte que está aquí, una pérdida en la calidad de vida, porque es un paciente que va a estar con problemas de movilidad y al estar con problemas de movilidad también va a estar con problemas de que no puede salir de la casa, por ende se van a deprimir, pacientes que económicamente van a tener problemas también porque muchas veces hay alguien en la familia que va a tener que quedar cuidándoselos y ese cuidador muchas veces debe dejar de trabajar. Así que por ende van a haber costos económicos como lo ven aquí. Esto también, este paciente lo operé la semana pasada. Ven, este paciente tenía 87 años, fractura perotrocantérica, ahí ven, como le estoy dibujando ahí, fractura de cadera, donde está volado el trocánter menor. Miren cómo está el trocánter mayor aquí también fracturado. Este tipo de pacientes se les coloca lo que es un clavo, no sé, no tengo la foto, pero se les coloca un clavo adentro de la médula, se llama clavo intramedular y ese clavo después va a tener un tornillo cervical, aquí cefálico, que va a hacer que entonces el paciente pueda caminar después. Este paciente va a estar difícil que camine porque si ustedes le ven, ustedes se pueden dar cuenta si es un paciente con sobrepeso, porque miren los pliegues, miren el abdomen, cómo le cae en la pelvis. Esta es una paciente súper obesa que a los 87 años ya tenía, a los 87 años pesaba como 200 libras. Ustedes se imaginan, esa señora a los 40 años pesaba probablemente como 400 libras. Así que ella probablemente no camine nunca más en la vida. Esta de acá es una paciente más joven con una fractura transcervical. Mira dónde está el trazo de fractura. La operamos la semana pasada. Súper joven, 55 años, pero tiene un cáncer metastásico de cáncer cervicuterino con metástasis probablemente a hueso y eso hizo que se fracturara. Y la idea de mostrarles estos casos que son mi día a día, tanto la fractura vertebral que vimos aquí, que es un paciente adulto mayor, miren cómo se ponen como una corbatita, tanto las fracturas vertebrales como las fracturas de cadera son el diario vivir con nosotros en ortopedia, en pacientes de 87 años o en pacientes de 55 años. Así que tienen que saber de osteoporosis porque esta paciente no deben irse para su casa sin tener una revisión después con un especialista que los vea en la parte de hueso. ¿Ok? Eh, el pico de masa ósea, ay caramba, se me fue. Las mujeres, las mujeres comenzamos antes, ustedes ven aquí, desde que nacemos hasta que tenemos más o menos los 30 años, nosotros podemos aumentar nuestra masa ósea haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, con los niños, metiéndolos a hacer deportes, cualquier tipo de deporte, que sean deportes donde van a utilizar sus músculos y sus huesos. Y los hombres comienzan un poquito después de la pubertad, pero tienen aumentan o tienen un pico de masa ósea mucho más alto que para ellos llegar acá, digamos que si la osteoporosis está aquí, o sea, si la masa ósea de osteoporosis está aquí, eh, para llegar de aquí a acá va a ser más complicado que si yo soy mujer
y ya después de la menopausia, llego de aquí a acá, es mucho más fácil. Por ende, entonces debemos tratar de que estos años son como los años dorados donde nosotros podemos o debemos hacer masa muscular y masa ósea para evitar llegar entonces a esa osteoporosis, ¿ok? Es importante también la genética. Las pacientes blancas tienen mucho más problemas de hueso que los negros. Las pacientes, obviamente, si no comen bien, si no tienen una buena alimentación con calcio, con vitamina D y con todas esas cosas, pues mucho más fácil van a tener problemas de hueso. Y es lo mismo acá, es lo que le estaba mostrando, que si yo llego más arriba a mi pico de masa ósea, para llegar a osteoporosis va a ser un poco más complicado. Y si tenemos estilo de vida poco saludables, pues vamos a llegar a esa osteoporosis mucho más rápido. Cuando hacemos el corte en densitometría ósea, que es el gold standard para saber si el paciente tiene osteoporosis, va de -1 o positivo, es un hueso normal y es como si fuera, obviamente, le digo siempre a los pacientes para que entiendan, como si fuera un semáforo, ¿sí? Normal, positivo o -1. Si estás entre -1 y -2,5, o sea, en esta área que es el amarillo, le llamamos osteopenia o baja masa ósea. Y ya hablamos de osteoporosis cuando estamos en rojo, cuando es menor de -2,5, o sea, cuando es más negativo. O podemos llamarle osteoporosis grave u osteoporosis severa a ese paciente que tiene -3, -4, o al paciente que ya te llega con una fractura de cadera, aunque no haya tenido una densitometría ósea previa. ¿Qué dicen los guidelines de la ISCD, que es la International Society of Clinical Densitometry? Que nosotros, si tenemos pacientes jóvenes que tienen algún antecedente de historia familiar, o perdón, una historia de que ella se fracturó o él se fracturó solamente cayéndose de sus pies, ese paciente, aunque no pase los 50 años, debemos hacer una densitometría ósea. Todo paciente que pueda estar comprometido su masa ósea, paciente que ayer yo vi una paciente, digamos, que tiene 56 años y hace un par de años atrás, ella estuvo con un Guillain-Barré que la dejó acostada. Que la dejó acostada como por un año. Esa paciente, aunque no hubiera tenido los 50 años, esa paciente es una paciente que hay que hacerle densitometría ósea para saber si ese encamamiento le hizo que los huesos estuvieran más débiles. Pues a cualquier otro paciente que tenga además enfermedades renales, enfermedades como convulsiones, o sea, como si tuviera el paciente que es epiléptico, que va a tomar anticonvulsivantes de manera prolongada, el paciente que utiliza anticoagulantes, el paciente que utiliza de manera indiscriminada los inhibidores de la bomba de protones y los pacientes que tienen enfermedades reumáticas o autoinmunes, donde les dan dosis súper altas de corticoides, esos pacientes hay que mandarle el examen de densitometría ósea. Los demás pacientes que no tienen ninguna comorbilidad, que no tienen ninguna enfermedad, si es mujer mayor de 50 años, ya se la debe hacer. Y si es un hombre mayor de 65 años sin ninguna comorbilidad, entonces también se la debe hacer. Si ustedes quieren hacerse jóvenes, cuál es su masa ósea, pues se la pueden hacer y ya te va a dar como un punto de inicio de saber dónde está ubicada tu calidad de hueso, ¿ok? Entonces, hay personas, y esta gráfica es para que entiendan también, que hay personas que son petit, hay personas que son chiquitas, que miden 1,50 m, son delgaditas. A veces me llegan la densitometría ósea y les ponen, dije, paciente con osteoporosis. Y en realidad, me han llegado pacientes de 30, 40 años que no tienen osteoporosis, sino que como nunca desarrollaron esa masa ósea cuando estaban jóvenes, ellos nunca van a tener un hueso súper grueso o un hueso que va a tener una densitometría ósea dentro de lo que llamamos normal. Y no podemos caer en decirle a la paciente que tiene osteoporosis a los 38 años cuando ella, por ser pequeña y flaquita, blanca, va a tener huesos más débiles o más chiquitos que los de la población en general. Entonces ahí no se le puede hablar de osteoporosis, sino que se le diría que tiene una baja masa ósea. Y ese es un paciente que puede, con cambios en el estilo de vida, haciendo ejercicio de resistencia y comiendo bien, pues mejorar esa baja masa ósea sin tener que llegar a la osteoporosis. Entonces tenemos varios tipos de osteoporosis. Tenemos la osteoporosis posmenopáusica que le da a las mujeres pues, después de la menopausia, como su nombre lo dice. La osteoporosis premenopáusica, que es, digamos, hay mujeres que le da la menopausia precoz después de los 35 años. Hay mujeres que obviamente le hacen histerectomía con oforectomía bilateral a los 30 años, o hay mujeres que le dan medicinas para cortarle algún tipo de cáncer, donde les
dan inhibidores de aromatasa, digamos, que le puede causar una menopausia precoz. Esos pacientes también hay que hacerle la densitometría ósea para saber si en ese caso no vemos el T-score, sino le vemos el Z-score, y si el Z-score está menor de -2, ¿sí? A esa paciente se le dice que tiene baja masa ósea, o si tiene un Z-score menor de -2 y además se le agrega que se le fracturó el radio distal a los 40 y pico de años, entonces le llamamos que tiene osteoporosis premenopáusica. El otro tipo de osteoporosis es la osteoporosis secundaria, que es la osteoporosis que le da a las pacientes que ya les mencioné, que utilizan algún tipo de medicamento, anticonvulsivantes, anticoagulantes, inhibidores de la bomba de protones, o pacientes que le dan, hombres también que les dan medicinas antiandrogénicos. Eso no es una osteoporosis primaria, sino una osteoporosis por algún medicamento. Anualmente se dice que en Estados Unidos hay 200 millones de mujeres con osteoporosis, y esto es lo que necesito que entiendan y aprendan, porque eso es lo que está sucediendo. Menos de uno de cada cinco se le diagnostican, y de esas que se diagnostican, una en cinco mujeres van a recibir tratamiento. Y de esas que reciben tratamiento, que son las menores, 50%, si tú no las ves de nuevo, van a dejar el tratamiento en los 6 primeros meses porque no tienen una guía. Y si usted no le dan guía y lo ven cada 6 meses, ese paciente se le va a olvidar tomar la medicina de la osteoporosis. En 2050, que ya ahorita mismo, en 25 años, dice que va a haber un aumento en fracturas de cadera de un 310% en hombres y 240% en mujeres. Y que la mayoría en una fractura previa va a tener un 86% de riesgo de tener una fractura nueva. O sea que, y se lo digo a los familiares de las abuelitas que me traen, que me dicen, es que no, tiene fractura de cadera. Le digo, bueno, hay que cuidarla, hay que hacerle actividad física porque probablemente el otro año venga con una fractura nueva. Y me dicen, es que si Dios lo quiera, no es que Dios lo quiera, aquí dice tranquilamente cuántos son los porcentajes de refractura que tienen al año. Y es básicamente siempre, se fractura una cadera y al año siguiente vienen con la otra cadera. Se fractura el radio distal y al año siguiente viene con el otro radio, ¿ok? Y miren esto es importante. Mujeres mayores de 45 años, la osteoporosis va a producir más estadías hospitalarias que la diabetes, el infarto y el cáncer de mama. Como les dije al principio, es una enfermedad crónica donde hay una pérdida progresiva tanto del hueso trabecular como el cortical, y hay un aceleramiento de la pérdida de masa ósea después de la menopausia. Por eso es que cuando nosotros vimos esta imagen acá, aquí ven cómo va subiendo menos que los hombres, pero va subiendo casi la misma inclinación, y cuando va bajando, también baja más o menos en la misma inclinación en estos años, pero cuando ya se mete la menopausia, mira cómo aquí esto baja horriblemente, porque la protección de los estrógenos nos deja totalmente expuestas a que los huesos se vayan pues debilitando. Y hay una mayor pérdida de hueso, por ende un mayor riesgo de fracturas de cualquier tipo, tanto de cadera como de radio como de húmero, que son las más comunes. Entonces, es un tema que definitivamente tenemos nosotros que estar viendo diariamente. Ahí ven como en la columna vemos que hay bastantes fracturas. El radio distal, todos los días vemos esto. Y bueno, la tibia distal, que es el tobillo, no es tan común, pero ya van viendo que la más común es la de columna, y son pacientes que debemos verlos de manera regular. Los cuerpos vertebrales son más trabeculares, ¿sí? Y nosotros perdemos al principio mayor cantidad de hueso trabecular con la menopausia. Entonces, eso quiere decir que las mujeres posmenopáusicas en esos primeros 10 años pueden tener fracturas vertebrales, y nosotros debemos, si es una paciente posmenopáusica que te comienza a decir que tiene dolor de espalda, para descartar eso debemos por lo menos hacerle una radiografía lateral de la columna tóraco-lumbar. En cambio, nuestro hueso cortical se pierde mucho más cuando estamos más adultos, y es por eso que nosotros vemos es más frecuentemente la fractura de cadera en pacientes de 80, 90 años, porque a esa edad es que se va perdiendo más el hueso cortical y la cadera es más cortical que la columna, que es más trabecular. Entonces aquí vemos la típica vértebra totalmente bonita con todas las interconexiones de las trabéculas, y cómo nosotros vamos a ir perdiendo esas interconexiones. Y, ay, ¿dónde está? Ya tengo un dibujito aquí. Ajá. Y miren cómo es lo que les mostré en la radiografía. Es hueso
A ver, creo que no se ve bien. ¿Lo ven bien? Ajá, ahí. Esto es una vértebra normal, cuadradita, y cuando se comienza a fracturar, entonces se pone así como, como una corbatita, que fue la que le mostré que era mi paciente. Entonces, miren cómo a los 90 años ya esa vértebra tiene un hueco y obviamente se veía aplastando y va dando dolor. Ya es lo que les dije, hay una pérdida de la microarquitectura, hay una pérdida también obviamente de la mineralización, una pérdida de la conectividad de las trabéculas, todo esto forma parte de la osteoporosis y obviamente como hay una pérdida de la capacidad de reparación, comienzan a haber microfracturas y ese es el típico paciente que está con dolor de espalda. Eh, ¿Qué nos puede producir pérdida de hueso? Enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, las hepatopatías crónicas, la diabetes. Ya hablamos de diabetoporosis y no de osteoporosis, sino ese paciente diabético va a tener menos masa ósea y por eso ese paciente hay que chequearle también la densidad mineral ósea con una densitometría ósea anual. Fármacos, ya se los mencioné. Recuerden, esto puede ser pregunta de exámenes, anticonvulsivantes, anticoagulantes, antiácidos o inhibidores de la bomba de protones. Y los pacientes con corticoides, más de 3 meses, esos pacientes van a tener pérdida de hueso con esos fármacos. Cambios hormonales y metabólicos, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo también. Inmovilización, como la paciente que les dije que tuvo un año encamada por un Guillain-Barré. Esa paciente hay que hacerle una densitometría ósea. Baja exposición a la luz solar porque estamos siempre en oficinas y no estamos exponiéndonos. Pacientes con desnutrición porque no comen suficiente cantidad de lácteos o productos que tengan calcio. Y esos pacientes alcohólicos que no tiene que ser un paciente que está borracho todo el día, sino que con el simple hecho de que estén tomando todos los fines de semana, eso le puede producir daño en los huesos. Y antes se pensaba que nosotros teníamos un hueso igualito toda la vida. Ya sabemos que no, que existen estas cosas que se llaman unidades de remodelado óseo, en donde vamos a tener áreas donde va a haber formación de hueso con áreas que tenemos que va a haber resorción de hueso. ¿Por qué? Porque este sistema es un sistema que va de manera continua, que va a quitar hueso viejo en las áreas que no se necesite y después vienen los osteoblastos y van a poner hueso nuevo en la área que se necesite y después vamos a tener que la parte de la mineralización de la matriz ósea que eso se da de manera todos los días. Antes se pensaban que los osteocitos, que probablemente ya los vieron en histología, que los osteocitos estaban solamente como inertes. Pues no, los osteocitos son varoreceptores. ¿Qué significa? Ellos van a sentir donde hay un estrés, por eso es que hay que hacer ejercicio, donde hay un estrés, los osteocitos van a decir a las células gigantes multinucleadas que se unan y creen el osteoclasto para comer hueso y después se activa el osteoblasto que le va a comenzar a dejar en ese hueco que dejó el osteoclasto la matriz ósea que después se va a mineralizar. Entonces son unidades básicas multicelulares, como ven aquí, que van a activarse temporalmente en diferentes puntos del esqueleto. Por eso ya sabemos que el esqueleto no es el mismo desde que nacemos hasta que morimos. Él se va cambiando todos los días. Y es muy necesario para la reparación de hueso y como ya les dije, es un proceso continuo que va a durar y se va a repetir toda la vida. O sea, el hueso es un tejido muy activo. ¿Ok? Mira, aquí lo ven lo que les dije. Tenemos las lining cells, que son las células que están como alrededor de la superficie de hueso, donde el osteocito, que lo ven aquí, siente una necesidad de producir hueso, va a hacer que se active los osteoclastos de los precursores de osteoclastos a las células gigantes multinucleadas. El osteoclasto va a comer esa matriz ósea vieja, después entonces se va a activar los precursores de osteoblastos y van a comenzar a producir y a depositar el tejido osteoide, que luego se va a fortalecer calcificándose y ya tenemos entonces una unidad remodeladora de hueso que más o menos demora un promedio de 3 meses, que puede ser pregunta, a llegar entonces desde que comenzamos el proceso de remodelado hasta que lo terminamos. Entonces es importante saber esto. ¿Qué sucede? Tanto los osteoclastos como los osteoblastos se hablan con segundos mensajeros. Entonces el osteoblasto va a decirle al osteoclasto que tiene un receptor de un ligando que por favor se active y coma ese hueso viejo, ¿sí? Entonces nosotros
sabemos que estas dos células se hablan a través, como ya les dije, de este RAN ligando, que también es importante que lo entiendan porque la parte de farmacología o la parte donde nosotros intervenimos farmacológicamente, hay una medicina que interviene en esta área, ¿ok? Entonces, esta es la ley de Wolf en ortopedia, que la ley de Wolf es la que nos dice donde hay producción, necesito estrés, necesito producir hueso, acá arriba, le digo al osteocito que hey, comienza a activar el osteoclasto y el osteoblasto, y donde no tengo que necesidad de producción de hueso, que es la parte negativa, activo osteoclasto para que se coma todo ese hueso viejo, y entonces si ustedes no hacen ejercicio, siempre van a estar en esta área. Y el que hace ejercicio siempre va a estar en esta área, siempre va a estar en formación de hueso, que es súper importante. Entonces, el Colegio Americano de Endocrinología en el 2020 sacó unas guías que nos indican que nosotros debemos evaluar a todas las mujeres posmenopáusicas mayores de 50 años, a todas y cada una. Y si ustedes van a agarrar de diferentes especialidades, en todas las especialidades, las mujeres de 50 años deberían mandarlas a investigar cómo están sus huesos, a todas. Y recuerden que les dije a las que están menores de 50 años si tienen comorbilidades. ¿Y qué vamos a evaluar? Obviamente hacerle una buena historia clínica, un examen físico y después vamos a hablar del FRAX, que es una herramienta que ustedes van a saber usar, que es Fracture Risk Assessment Tool, que nos va a decir exactamente el riesgo de una persona de tener alguna fractura osteoporótica mayor o una fractura de cadera desde el momento que le hacemos esto, que está, ese es un software que está dentro de los densitómetros, hasta 10 años. Y considerar, pues, hacerle densitometría ósea, que siempre debe incluir las dos caderas y la columna lumbar. ¿Cuándo no incluyo las dos caderas y la columna lumbar? Si el paciente Pacientes que ya tienen masa ósea disminuida desde jóvenes. En caso de que, por ejemplo, ella nunca se haya hecho una sintometría ósea y llega a ya una edad mayor y se le hace la desintometría, ahí directamente se catalogaría como osteoporosis o osteopenia, me imagino. Sí, cuando ya es mayor, cuando ya está después de los 50, 60, por allá, 70. Ujú. Sí, Y en sí, caso de que, por ejemplo, sí se la haya hecho ajá, y digamos que mantiene marcando osteopenia, ok. o sea, ¿a qué edad ya se le marca como osteopenia y no tal como masa ósea? Después de los 50. Ok, llévense este concepto. La edad es 50 años. Si antes de los 50 años tengo algún problema de baja masa ósea, no hablo de osteoporosis, a menos que tenga el Z-score, porque menores de 50 utilizamos Z-score. Me siguen ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo voy a hablar de osteoporosis? De que esa muchacha que ya tuvo algún problema de, digamos, ahorita mismo yo tengo una señora, bueno, ella tiene 56, pero ella se está fracturando las columnas, ella se está fracturando las vértebras de hace muchos años porque ella tiene esclerodermia, ¿ok? De hace 25 años tiene esclerodermia y le metieron cualquier cantidad de corticoides. Ponte que a esa señora se le hubiera hecho una densitometría ósea a los 40 y el Z-score le salía de menos 2,5. Recuerda que el punto de corte en menores de 50 es menor de menos 2 en Z-score o mayor de menos 2 flat, 2,0. Si esta persona a los 45 años tiene menos de menos 2, ya le digo baja masa ósea. Todavía no puedo utilizar el concepto de osteoporosis. Cuando ella ya pasó los 50 y ya entonces le comienzo a usar es el T-score, que es el otro score que voy a usar, entonces tiene que tener menos de menos 2,5. Y si tiene menos de 50 años y tiene menos 2 de Z-score y se fracturó por fragilidad, o sea, me vino con una fractura de radio distal, entonces ya le cambio a osteoporosis. ¿Se entendió? Sí, gracias, doctor. ¿Sí? Entonces, el punto de corte es, si tenemos menos de 50 años, leo Z-score. Y Z-score es menos 2, menos de menos 2 es baja masa ósea. Más de menos 2 es un hueso normal. Mayores de 50 años, menos de menos 2,5 osteoporosis. Y de menos 1,5 a menos 2,5 osteopenia. ¿Ok? Entonces, pero, la campana de Gauss,
que nosotros usamos en osteoporosis, en hueso, en la parte de la misma campana, ahí está la mayoría de las pacientes y están en osteopenia. Entonces, si este paciente se hizo una densitometría ósea, tiene 60 años, pero se fracturó la cadera, yo le voy a poner osteoporosis. ¿Me siguen ahí también, José? Sí, doctor. O Sí, sea que aunque la densitometría ósea me marque que es una osteopénica porque tiene, ponte, menos 2,3 y tiene 60 años. -2,3 no es osteoporosis porque no llegó a -2,5, pero me viene con fractura de cadera. Yo le voy a poner osteoporosis porque ya tiene clínicamente una fractura por fragilidad. O sea que quiero que se lleven ese concepto bien claro. Porque muchas veces hablo con los médicos generales y les digo, me presenta una paciente de 53 años que se cayó de sus pies y se fracturó el radio distal de sus propios pies. Y el médico general me dice, no, pero lo que pasa es que venía muy rápido caminando. No, 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 tiene osteoporosis. No, pero es que no puede ser osteoporosis porque tiene 53 años. Sí es osteoporosis, porque nadie se debe fracturar nada por caerse de sus propios pies. Si ya tú me dices que es que iba patinando o que me dices que venía de 2 metros de altura y se cayó, obviamente, puchica, hasta yo me fracturo. Pero si es caída de sus propios pies, es una fractura por fragilidad. ¿Ok? Entonces, miren aquí, ¿a quiénes tenemos que identificar con riesgo de fractura? Pues fracturas previas sin antecedente de trauma en mayores de 50 años, es lo que le estoy diciendo, pacientes de 55, 56, que no se haya hecho un accidente automovilístico, sino nada más se cayó de sus propios pies. A ese paciente hay que investigarle para ver cómo están esos huesos. Todos los pacientes mayores de 65 años, sean hombres o mujeres, debemos hacerle la densitometría ósea anual. Todas las pacientes muy, 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 muy delgadas, porque las pacientes muy flacas y blancas tienen problemas con los huesos. Todo el paciente que, ay, es que mi mamá se fracturó la cadera a los 80 años, no importa, entonces hay que hacerle densitometría ósea. Todos los pacientes fumadores, todos tienen que hacerse densitometría ósea. Todas las mujeres con menopausia precoz, o sea, antes de los 40 años, y todos esos borrachos de fin de semana que toman demasiado guaro, deberíamos hacerle densitometría ósea porque son factores de riesgo que estamos viendo. ¿Qué sucede también? Ustedes saben, a ver, Cindy Zoom, Cindy, prende el micrófono. Voy a comenzar a preguntar porque estoy solita. Cindy, ¿dónde se producen más las fracturas de cadera? O Michelle Díaz, por favor, o están durmiendo. ¿Están durmiendo? Estoy aquí, doctora. A ver, Michelle, ¿dónde se caen las abuelitas más? ¿En el supermercado, en la iglesia o en la casa? En la casa. Eso, excelente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer que las personas en su casa tengan un hogar seguro. ¿Y qué es un hogar seguro? Y por eso me pongo aquí, es para disminuir el riesgo de caídas. ¿Por qué? Porque ahí es donde mayormente se caen, porque obviamente es donde más tiempo pasa. Entonces deberíamos en el hogar quitarle ese poco de chécheres que tienen, porque entre más viejos nos ponemos, más chécheres nos gusta tener, ¿sí? Seguro tienen abuelitos, ¿verdad, Erika? ¿Tiene abuelito? Sí, doctora. Abuelita. ¿Y le gusta tener chécheres en la casa? No, ella limpia bastante. Ah, ya. Pero cuando digo chéchere es que muchas veces tienen tantas cosas que los pasillos se le van quedando chiquitos. ¿No les pasa a Ah, sí, alguien? tiene mucho adorno. Vete, bien, entonces sí. Entonces sí, entonces esas cosas deberíamos nosotros comenzar a quitarlas para que los pasillos estén muy amplios, ¿ok? Si ven que ya están frágiles, pues ponerles barreras con apoyo. Si necesitan, normalmente les gusta ir al baño en la noche porque tienen problemas con la próstata o problemas con la orina, con la orina, sí, iluminarle el camino hacia el baño y ponerle estos cintas antideslizantes en el baño y además tratar de que esos baños no tengan esa parte que es como para que el agua no se salga, no sean tan altas, porque como no hacen ejercicio, cuando van a cruzar de un lado para otro, solamente el simple hecho de levantar una pierna y quedarse en una sola pierna y no tienen equilibrio, con eso se caen y se fracturan la cadera, ¿ok? Saber si el paciente tiene Parkinson, es convulsionador o tiene alteraciones del equilibrio. Si el paciente cuando se despierta, o sea, se para de la cama, te dice que se marea, que es la hipotensión ortostática, ese paciente hay que jugar vivo con ese paciente. Los pacientes con cataratas o problemas de visión también hay que tratar de tenerle la casa lo más despejado posible.
tienen, si son gerontes o si son pacientes mayores de 65 años, hay que llevarlos una vez al año a geriatría para que les revise cómo están los medicamentos, a ver si hay que quitarle los antihipertensivos o hipoglicemiantes que le pueden dar a ese paciente que se maree. Y obviamente factores ambientales en la casa, todo el ambiente del hogar, alfombras son pues maravillosas para que haya fracturas de cadera. Y otra de las cosas también, calzado seguro, que sea un calzado que se puedan meter y que sea estilo, me cabe todo el pie y no andar chancleteando porque les encanta andar en chancleta. Y pues obviamente tratar de que si necesitan un asistente de la marcha, que es bastante complicado que lo acepten, pues que usen su bastón o su andadera, pero sobre todo que hagan ejercicio, ¿sí? Que hagan ejercicio. Ahorita mismo Power Club está teniendo una iniciativa bastante buena. Vi una paciente ayer que de 10 de la mañana como hasta las 11 o 12 tienen, creo que en el de Centenia, en el de Via Argentina, tienen un programa para adultos mayores donde va un entrenador a hacerle ejercicio de equilibrio y fuerza todos los días y le está cobrando $30. Así que si tienen abuel- abuelitos o papás que quieran ir allá, ya se los recomiendo. Entonces, mira esta imagen aquí que siempre me gusta ponerla, porque este es el típico paciente, como ven, normal, ¿sí? Con su altura normal, y que a medida que pasa el tiempo se van achicando. Esto no es normal, que un paciente mide 1,60 m y que de repente te digas que, oye, tú mides 1,53 m o 1,55 m, o sea, que estoy perdiendo 4 centímetros, eso no es normal. Y cuando los ven así, que tienen esta jiba en la parte posterior, es definitivamente diagnóstico de fracturas vertebrales. Y cuando se les pone en la barriga aumentada y tú le preguntas, abuela, ¿tú tenías la barriga así cuando eras joven? Dice, ay, no, mija, yo tenía la barriga plana. Eso es la osteoporosis, que está haciendo que el tórax se achique, con esto lo que es el diafragma se vaya hacia abajo, el diafragma les empuja todo el intestino intestinal hacia afuera y entonces están panzones, ¿ok? Entonces nosotros no podemos tener pérdida de altura. Cada paciente que tú le preguntes cuántas veces ha caído en este año y te digan más de 3 veces es el candidato para fractura de cadera y casi siempre tienen 4 o 5 caídas. Ya les dije varias veces, por favor, esto es pregunta de examen, anticonvulsivantes, anticoagulantes, inhibidores de la bomba de protones son típicos, típicos medicamentos que producen osteoporosis, aunque los reumatólogos o los cardiólogos o los gastroenterólogos que se la pasan dando esta medicina digan que no, pues sí, sí los veo. Y obviamente el paciente nosotros deberíamos medirnos una vez al año para ver que no tengamos disminución de nuestra altura. ¿Cuándo voy a hacer densitometría ósea? Uno, osteoporosis posmenopáusica mayor de -2,5, que el paciente ya tenga una previa y te diga, ay, es que hace 3 años no me la hago. Bueno, usted ya necesita hacérsela porque ya tiene osteoporosis y si no se la trató, tiene que tratársela. Todo paciente que te haya llegado con una fractura por fragilidad, o sea, que se cayó de sus pies. Todo paciente donde le hacen ablación hormonal, que esto es en el oncológico todos los días, por sea de mama o sea de próstata, tienen que hacerse esto de densitometría ósea. Todos los hombres que tienen osteoporosis, que ya tienen diagnosticada, tienen que hacérselo todos los años. Y esas personas que, aunque tengan osteopenia en la densitometría ósea, que piensan que están bien, pero además tienen factores de riesgo y el FRAX, que fue lo que les dije antes, que lo pueden buscar, búsquenlo en internet, busquen así FRAX. Si el FRAX habla de un mayor de un 20% de fractura osteoporótica mayor, aunque tenga osteoporosis, aunque tenga osteopenia, le voy a dar tratamiento para osteoporosis. O si tiene más de 3% de fractura de cadera, aunque diga osteopenia, la densitometría ósea, le voy a dar tratamiento. Esto para saber si le tengo que dar tratamiento, como preguntaste, José. Esto iba más o menos con tu pregunta. Si el paciente tiene osteopenia, pero tiene más del 20% de fractura osteoporótica mayor como un riesgo, o más del 3% de fractura de cadera, cualquiera de las dos, no tiene que ser las dos, ese es un paciente que le tengo que comenzar a hacer un tratamiento con medicina para la osteoporosis. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Tenemos varias alternativas. Yo le digo que tenemos como dos patas en cuanto a la farmacología y en cuanto a suplementos. Siempre tomarle laboratorios, y esto lo tienen que apuntar, no lo puse aquí, así que lo apuntan. ¿Qué laboratorios le voy a mandar? Un protocolo de osteoporosis que sería los niveles de calcio, de fósforo, de magnesio, de vitamina D, de dedo, los niveles de paratormona para descartar una osteoporosis secundaria por un hiperparatiroidismo primario,
y la fosfatasa alcalina. Se lo voy a repetir, apúntenlo porque puede ser pregunta de examen también. ¿Qué laboratorios necesito para hacer un estudio bien de los huesos? Calcio, fósforo, magnesio, vitamina D, fosfatasa alcalina y paratormona. Además de eso, tengo que, según lo que me salga en esos laboratorios, si está bien de calcio y está bien de vitamina D, quiere decir que está comiendo bien. Perfecto, puede quedarse así. Normalmente esto está en el suelo. Casi siempre tengo pacientes con hipovitaminosis D. Casi nunca nadie está bien aquí. Por ende, a la mayoría debemos darle vitamina D. Y dejarle en un corte por lo menos de unos, si es de 30 a 100, que es lo que los laboratorios regularmente tienen aquí en Panamá, que la vitamina D esté por lo menos en un 60. Si no está en 60, pues hay que darle megadosis de vitamina D, que normalmente tenemos esta megadosis como esta que está aquí, que se llama The Blacks. ¿Dónde está? No se ve. Aquí está. Son megadosis de 100.000 que se le dan cada 15 días. Uy, no se ve. Se da cada 15 días por 2 meses. A ver, no. Son 100.000 unidades de vitamina D. Y cuando ya está un poquito más elevada, entonces le cambio a 5.000 unidades internacionales de vitamina D al mes. Digo, al día. Entonces, ¿cuáles son las dos patas para tratamiento de osteoporosis? Tenemos los antirresortivos y los anabólicos. Estas son mis dos piernas de tratamiento. ¿Ok? Si la paciente tiene perimenopausia, con síntomas de perimenopausia, calores, que se siente deprimida, que se siente mal, que le duele todo el cuerpo, que le duelen todas las articulaciones, a esa paciente sería bueno que el ginecólogo o el que sabe de hormonas, que ahora se los digo, los que quieren estudiar hormonas, por favor estudien hormonas, porque nadie está manejando esto muy bien y estamos llenas de mujeres con problemas hormonales y hombres también. Si es un paciente que está en perimenopausia o que ya está en la menopausia y que está en los primeros 10 años, podemos darle hormonas, estrógenos, con su progesterona, dependiendo si tiene útero o no. Si no, si es un paciente ya de 70, 80 años que ya viene con osteoporosis marcada o que es un paciente que se fracturó, podemos comenzar entonces con los bifosfonatos. ¿Ok? Ya la calcitonina no está en Panamá, eso ya ni vamos a hablar de ella. Los bifosfonatos tenemos varios tipos. Tenemos los vía oral, los intravenosos, y podemos darle el vía oral. Hay uno que se llama alendronato, eso lo pueden apuntar, a ver si. Alendronato, que es diario, que es semanal, de 70 miligramos. El ivandronato, que es mensual, que es de 150 miligramos. El soledronato, que es anual y es intravenoso, que es 5 miligramos intravenoso cada año. Y también el ivandronato, hay uno que es trimestral, que es intravenoso. El otro antirresortivo muy, muy potente, que les hablé y les dije que tenía que ver con el RAN ligando, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal, es el denosumab. Es súper, súper antirresortivo y se lo podemos dar a esos pacientes que tienen una osteoporosis muy severa. Y la otra pata del tratamiento, que es el único anabólico con el que contamos en Panamá, es la teriparatida, que es una plumita que se coloca todos los días subcutáneo. ¿A quién le voy a dar normalmente anabólicos? A ese paciente que ya tiene fracturas vertebrales múltiples, a ese paciente con fractura de cadera, pero que tiene un año de estar fracturado. ¿Y por qué tiene que tener un año? Porque se ha visto en unos estudios que si le das teriparatida enseguida que se fractura la cadera y que lo operas, hay una pequeña resorción de hueso en la cadera en ese primer año. Así que ese no se le da en el primer año, se les da después del primer año de cirugía. Pero se le puede dar a las fracturas vertebrales, se les puede dar a la osteoporosis secundaria, les va muy bien, y se les puede dar a pacientes que ya tengan una fracturas múltiples y que se va a seguir fracturando. Siempre comenzamos con tratamiento no farmacológico porque tienen que cambiar estilo de vida. Ese paciente no puede seguir pretendiendo que no va a hacer ejercicio. Les pongo este tipo de pacientes para que vean que no son jovencitos, son pacientes adultos que pueden hacer pesas, que dejemos ese mito de que no pueden hacer pesas o no pueden hacer ejercicio. Ejercicios obviamente de resistencia. Ya les dije que ingesta de calcio y vitamina D, según lo que salga en los laboratorios, deben tener exposición solar. Entre más blanco, menos te tienes que exponer porque las personas muy blanquitas van a convertir rápido los precursores de vitamina D que tenemos en el subcutáneo más rápido que nosotros los trigueños que debemos exponernos más de media hora y los pacientes de tez negra obviamente se tienen que exponer mucho más, 45 minutos porque
esa melanina hace que no se absorba, no se convierta tan rápido a la vitamina D pues activa. Y obviamente evitar el sedentarismo sí o sí. El ejercicio, con este estudio que ven aquí de Debris and Jean Gregorio del 2022, demostró que el ejercicio tiene efecto tanto en el hueso como en el músculo, ¿sí? No solamente en la parte muscular. Y que va a evitar, para evitar caídas, debemos hacer ejercicio de balance, entrenamiento de balance, de cómo ellos deben reaccionar para que no se caigan los adultos. Aumenta la fuerza muscular, aumenta la fuerza del hueso y los ejercicios de resistencia a nivel de adultos mayores que puedan tener esas jivas porque se están fracturando la columna torácica, deberían estar, el target debería ser con los músculos extensores de la espalda, los abdominales, los estabilizadores de hombros para poder que ellos caminen de manera más recta y al caminar de manera más recta evitan también tropezarse porque cuando uno está muy inclinado es mucho más fácil, el centro de gravedad está hacia adelante, es más fácil caerte que si yo estoy totalmente recto. ¿Ok? Ejercicios de resistencia y osteosarcopenia son estudios nuevos de 2020 en donde todos han demostrado que definitivamente aquellos adultos que tienen osteosarcopenia después de 4 meses se ve incremento en tanto en la función muscular como en la calidad de vida. Y después, en este estudio acá, después de 6 meses, se incrementó la masa muscular apendicular y la densidad de la cadera. O sea, que el ejercicio de resistencia, los ejercicios del entrenamiento, sí o sí te van a dar una mejor tanto calidad de hueso como calidad de músculo para poder que evitemos las caídas para evitar entonces la fractura de cadera. ¿Qué debemos nosotros evitar un poco? Porque los pacientes con osteoporosis me preguntan, ¿pero y puedo hacer ejercicio? Le digo, sí, todos los ejercicios que quieran. ¿Qué les digo que no hagan? Ejercicio de impacto. Pero cuando hablo de ejercicio de impacto es estar saltando y brincando en estas cajas, eso no lo va a hacer el adulto mayor probablemente. Ejercicios que hagan excesivo bending, este tipo de cosas que a veces le ponen a la gente a hacer y que para poder tener oblicuos, esos bending, hacer así a la columna la puede fracturar o el twisting o algunos ejercicios de yoga pilata en que te ponen las rodillas acá a los lados y obviamente hay demasiada flexión de la columna. Esas flexiones severas en la columna pueden dar fracturas vertebrales. Así que esos son los únicos que deberían evitar las personas con osteoporosis. ¿Cuándo vamos a suplementar con calcio? Si el paciente tiene el calcio normal y no hay que darle tratamiento para osteoporosis normalmente, con la alimentación hay muchos productos, muchos alimentos que tienen calcio. Por ende, casi nunca he visto hipocalcemia, es muy raro. Y si hay hipocalcemia, hay que investigarle otra cosa al paciente. A los niños hay que darle calcio, hay que ver cuándo están comiendo y hay que darles calcio. Todos los pacientes con osteoporosis tienen la obligación de tomar calcio, más aún si están en tratamiento de osteoporosis, porque los tratamientos de bifosfonatos producen una transitoria hipocalcemia. Y si tenemos el calcio bajo y no le damos el tratamiento del medicamento, junto con el calcio se le puede bajar ese calcio. Y obviamente los pacientes con embarazo y lactancia que veo, y le he preguntado a varias pacientes mías que han venido, que han tenido bebés, que a veces los ginecólogos no están dando ni calcio ni vitamina D. Y eso es súper importante en pacientes que están embarazadas y que lactan. Porque, como dice un buen colega mío ginecólogo, de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del embarazo. Él dice que la osteoporosis es una enfermedad del embarazo porque si es embarazada no toma calcio y vitamina D cuando está gestando, ese producto va a ser más frágil que aquel de una mujer que en realidad sí está comiendo bien. Entonces es importante que ustedes, a todos los que sean mm, perdón, todos aquellos que les guste o que quieran estudiar pediatría, por el amor de Dios, crecimiento y desarrollo, vean cómo están de calcio, cómo están de vitamina D. Todos los que van a estudiar ginecología, estudiar a sus embarazadas para ver cómo está la parte de alimentación. Y si ustedes no quieren ver esa parte, obviamente, pues no son expertos, mándenlo al nutricionista. Manden al nutricionista, a los niños también manden al nutricionista para poder que tengan ese crecimiento y desarrollo donde van a hacer la producción, el banco de hueso que tenemos que hacer desde que nacemos hasta los 30 años más o menos, sea un banco de hueso con mucha plata para que cuando seamos viejos, eso no nos vaya ¿cómo se llama? A dar problemas de osteoporosis y de otro tipo de cosas, ¿ok? Miren los requerimientos para los bebés, para los niños, todos estos son requerimientos del consumo de calcio diario, ¿sí? Ahí lo van viendo.
Y todos necesitamos un poquito de calcio, miren, 31 a 50 mil. Tal vez si en la alimentación tú tienes suficiente calcio, tal vez no tengas que tomar los 1000, la medicina, el suplemento con 1000, tal vez tengas que tomar un suplemento con 400, pero siempre tenemos que suplementarnos en cualquier etapa de la vida. ¿Qué sucede? Ay, ¿qué sucede cuando hay raquitismo? Que eso no lo he visto casi nunca, osteomalacia sí he visto, osteopenia, osteoporosis. Hay que darle, o problemas musculoesqueléticos, hay que darle al paciente también vitamina D, aparte de aquel paciente que ya tiene una vitamina D baja. Y miren la diferencia, a diferencia del calcio, que tenemos muchos alimentos con calcio, la parte de vitamina D es muy baja. Miren esto. Esto es lo único que tenemos. Que si el salmón, que si los hongos, la leche fortificada, la leche de soya, los cereales fortificados, las sardinas, el huevo, la tuna, el hígado. Tienen calcio, pero digo vitamina D, pero es muy poco y por eso es que casi siempre todos los pacientes que yo veo y por primera vez le mandan un nivel de vitamina D, casi todo el mundo está bajo, porque casi nadie tiene plata para estar comprando salmón o cosas fortificadas que son costosas. Cuando vamos a hacer el tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, que sea seguro para el paciente, o sea, que sea un medicamento que no le cause tantos efectos y la mayoría de los tratamientos de osteoporosis son seguros. Segundo, que sean eficaces. Tercero, costo-beneficio. No todo el mundo tiene la plata para ponerse un soledronato anual que cuesta como $1000 y no todo el mundo tiene la plata de ponerse una teriparatida que cuesta $600 mensuales por 2 años. Y al final también preferencia del paciente. Hay pacientes que te dicen que no quieren tomar todas las semanas una medicina porque le parece horrible. Entonces a ese paciente le das una vez al mes. Hay otros que te dicen, no, pero es que a mí me da gastritis, los medicinas, la osteoporosis, entonces yo no quiero tomármelo, yo quiero ponerme el que es subcutáneo. O otro te dice, sabes que yo tengo la plata, pero yo quiero ponérmelo anual, yo no quiero estar en esta vaina de que una vez a la semana, 3 veces al día, bla, bla. Yo puedo pagar mi tratamiento anual. Entonces, todo depende, costo-beneficio, preferencias del paciente y la eficacia de cada medicamento. Esto aquí es muy importante que lo tengan y le tomen hasta foto, porque la Asociación Colombiana de Osteoporosis, ellos sacaron un algoritmo, sacaron unas guías para el manejo de osteoporosis hace un par de años. Y aquí es bonito porque ellos te ponen ahí, dizque, primera línea y segunda línea. Y te van diciendo en el flujograma si es un paciente que tiene un T-score de -2.5 o una fractura por fragilidad, por ende ya tiene osteoporosis diagnosticada. Si es sin fractura, una osteoporosis de novo, podemos comenzar con alendronato, risedronato, este es el semanal, este es el mensual, este es el anual, o si es una paciente con menopausia, primera línea, la terapia de reemplazo hormonal. Si ya tiene una densitometría de -2.5 y ya tiene una fractura por fragilidad, una o dos fracturas vertebrales, yo puedo comenzar enseguida con el anabólico, con teriparatida, porque yo quiero que ese hueso vaya a comenzar a producir hueso enseguida. O si tiene un T-score de -3.5, que ya es una osteoporosis severa. O el paciente que tiene más de 75 años con un problema, para problemas renales, pacientes con problemas renales, el único que le podemos dar es el denosumab. No podemos darle los demás porque todo lo que es bifosfonatos, todos tienen metabolismo renal y les pueden golpear los riñones. Así que el único que se le puede dar a esto es este que está aquí. Eso también pregunta de examen, ténganlo en cuenta porque eso lo preguntamos. ¿Sí? De segunda línea ya, si el paciente quiere comenzar con un ibandronato, pues se puede comenzar con un ibandronato y un soledrónico, como les dije, este es anual eh, y es un poco costoso, pero también se puede usar de primera línea cuando no tenemos fractura o de segunda línea cuando tenemos fractura. ¿Ok? Aquí es lo mismo, pero ya resumido. Ven el denosumab, dosis semestrales subcutáneas de 60 miligramos y si se cumple alguna de estas circunstancias, ¿qué? Que sea un nefrópata. Ya pacientes nefrópatas crónicos o mayores de 75 años con un T-score de -2.5 o en cualquier caso donde los antecedentes, donde los anteriores, o sea, donde tenga alguna alergia a bifosfonatos y no se puedan poner bifosfonatos, le podemos dar denosumab, ¿sí? Y la teriparatida son dosis diarias subcutáneas de 20 microgramos durante 2 años consecutivos y el label de la FDA es 2 años, lo di y ya no lo puedo dar nunca más en la vida. Por ende, la teriparatida la utilizo más para pacientes con fracturas vertebrales, o sea, osteoporosis severa, o pacientes con un T-score de
menor de -3,5, un -4, mejor me voy por el único osteoformador que tenemos actualmente. Recordando que nada más lo puedo dar 2 años consecutivos de por vida, nunca más lo puedo repetir. Y el denosumab, definitivamente el highlight de él es que se puede dar en personas con insuficiencia renal crónica o problemas renales, ¿ok? Aquí es cómo trabajan los bifosfonatos. Los bifosfonatos lo que van a hacer es que inhiben, em, lo que van a hacer es que ellos se impregnan en la matriz del hueso y cuando el osteoclasto come en la matriz del hueso, lo intoxica y se va a morir, va a producir una apoptosis. ¿Ok? Entonces, al tener menos osteoclastos resorbiendo el hueso, vamos a tener un predominio de los osteoblastos en ese hueso, o sea, un predominio de formación. ¿Qué sucede con los bifosfonatos? El problema es que solamente se absorbe el 1%, es súper poquito. Entonces, recordar que tiene metabolismo renal y que al solamente absorberse un 1%, ustedes van a escuchar por ahí que el paciente, que hay que decirle al paciente que por favor los tome con el estómago vacío y no puede comer comida sino hasta 1 hora después. Y como les puede dar un poquito de esofagitis, ese reflujo, entonces que no se acuesten después de tomarse el medicamento. Así que esas cosas hay que repetírselas cada vez que uno de estos pacientes, porque los pacientes se les olvidan las cosas. Nuevamente, me gusta este chart porque me dice exactamente que puedo utilizar, digamos, en fractura vertebral, puedo utilizar alendronato, que es el semanal, o risedronato, que es mensual, o el soledronato, que es anual, o el denosumab, que es semestral, que es subcutáneo. Esto ya no lo usan, o la terapia de reemplazo hormonal. Si tengo una fractura de cadera, puedo utilizar el alendronato, el risedronato, el soledronato, el denosumab. Todo depende de lo que el paciente necesite. Y si tengo una fractura de radio distal, que son fracturas no vertebrales, o de húmero, que son fracturas no vertebrales, pues puedo usar todos. Y si es una evidencia en hombres, también puedo usar alendronato, risedronato, soledronato, duodenazol. Obviamente no puedo usar terapia de reemplazo hormonal. Recordar alendronato oral 1 vez por semana, risedronato o ivandronato, que es el otro, 1 vez por mes oral. Y el soledronato intravenoso 1 año, el denosumab subcutáneo cada 6 meses y la terapia de reemplazo hormonal todos los días. Los pros es que todos los bifosfonatos tienen una amplia experiencia, tenemos disponibilidad genérico, por ende el paciente va a poder tener precios un poco más, menos costosos, eficacia en fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Los únicos problemas aquí son que casi siempre le da algo de gastritis. Si ya el paciente tiene gastritis previa, no deben acostarse, le da esa esofagitis, eso le molesta mucho. O le da un like flu syndrome, que es como si tuvieran la rompehueso. Siempre hay que decirles con el bifosfonato que le puede dar como dolor en todo el cuerpo. Y hay que decirles que antes de tomarlo, pues que se hidraten mucho y que tomen Tylenol si les duele. Y lo que a todo el mundo la aterra, que se llama, no, perdón, este no, esto, la osteonecrosis de la mandíbula, que es que la encía se les va corriendo y se ve el hueso feo y se pudre. Esos pacientes es muy raro que se dé, pero no manden tratamiento de osteoporosis a un paciente si antes el paciente no ha ido a verse a odontología, porque necesitan ir al odontólogo. Cuando el odontólogo le diga que la boca está bien, que no hay ningún problema de caries, que no hay nada, entonces usted le dan su tratamiento de osteoporosis. No le estén dando nada de medicina para la osteoporosis si ustedes no le han mandado al odontólogo primero, ¿ok? Es súper raro, tiene una incidencia como de 0,0001, algo así. Pero la gente le gusta estar diciendo que a todo mundo le va a dar osteoporosis de la mandíbula, no he visto ninguna todavía. Siempre y cuando ustedes lo manden al odontólogo y le digan a ese paciente que cuando está en el tratamiento de la osteoporosis tienen que eh, ir al odontólogo cada 6 meses para hacerse su limpieza dental. Y otra de los efectos secundarios que puede suceder es fracturas atípicas. ¿Por qué? Porque recuerden que, esto sí, esto está duro. Recuerden que el hueso tiene cierta flexibilidad.
¿Qué sucede? El hueso, si yo tengo esto aquí, que es una pluma, yo le puedo hacer un bending ahí un poquito y no le pasa nada, ¿ok? Así es el hueso también. Si nosotros dejamos a un paciente con 10 años de tratamiento de bifosfonato y el paciente se nos perdió y sigue tomando eso, el hueso se le pone tan rígido como esto que es se puede romper, pero no lo quiero romper. Es que esto es un bambú, tiene cero rigidez o como una tiza. El hueso se pone tan rígido que el paciente se le fractura el fémur, son fracturitas transversales y se le dice fractura atípica porque normalmente esas fracturas transversales no son tan comunes y el paciente que está con más de 3 4 años con un tratamiento de bifosfonatos que dice que le duele, y eso es pregunta también de examen, que le duele los muslos, tienes que descartar una fractura típica de fémur con una radiografía. Y si la tiene, hay que operarlo porque hay que poner un cabo intramedular. La teriparatida, pues ya le dije, es el único anabólico que tenemos, que lo que va a hacer es aumentar la proliferación de los osteoblastos, disminuye su apoptosis, o sea, que se mueran menos, y aumenta la síntesis de IGF-1, que es el factor parecido a la insulina, y el, los efectos indirectos es que activa las células, las lining cells, que le dije que en el otro diagrama que vimos, que son estas que están aquí, que si se activan van a producir hueso. Entonces, esto va a hacer que se produzca hueso. Los pros es que es efectiva para fracturas vertebrales y no vertebrales, para osteoporosis en el hombre, y para osteoporosis secundaria por glucocorticoides. Y es el único agente anabólico disponible. Los contras es que se tiene que aplicar de manera subcutánea y no a todo el mundo le gusta eso. Cuesta $500 a $600 mensuales. No todos tenemos plata para eso. Mensuales. ¿Ok? Acuérdense de eso. Y solamente se lo voy a dar en pacientes de muy alto riesgo, o sea, fracturas vertebrales, paciente que ya se fracturó la cadera o paciente que tiene un T-score de -3.5, menor de -3.5. El denosumab, que su nombre comercial es el Prolia, ya les había dicho, es un anticuerpo monoclonal totalmente humano, isotipo IgG2, que tiene una muy alta afinidad y especificidad por el RAN ligando, que lo vimos en el dibujo anterior, que les dije que pusieran cuidado en eso. Y entonces, aquí está el diagrama para que se lo acuerden, es que el osteoblasto va a secretar el ligando que se va a unir a un receptor o el receptor del RAN ligando en la célula del osteoclasto, aquí lo ven, y activa el preosteoclasto para que se transforme en una célula gigante multinucleada y reabsorba la matriz de hueso. Y lo que va a hacer el denosumab es que se va a unir al ligando RANK y no va a hacer que llegue hasta el osteoclasto y no se activa el osteoclasto. Al no activarse el osteoclasto, no tengo resorción de hueso y estoy mejor. ¿Ok? Inhibe la maduración de los osteoclastos, que es lo que estamos hablando, y remedia la acción a la osteoprotegerina, porque la osteoprotegerina hace esto mismo, que eso no lo tienen que saber, nada más se lo estoy dando como un ejemplito, porque ya eso es osteoporosis más avanzada. La osteoprotegerina también hace lo mismo, agarra al RAN ligando, lo agarra, y por eso se llama osteoprotegerina, porque lo agarra, el osteoclasto no se activa y protege el hueso, la osteoprotegerina. Entonces, los contras que pueden ser para fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera a largo plazo. Efectos reversibles, ¿qué quiere decir? A diferencia de los bifosfonatos que sí se acumulan en el hueso, este se lo dejo de dar hoy y en 6 meses ese paciente ya no tiene ningún efecto bajo el hueso. Cuando tienes bifosfonatos, ellos sí se pueden quedar un poco más de tiempo en el cuerpo, ¿ok? Y eh, obviamente cuesta un poquito más y es semestral, cada 6 meses. Aquí vemos los estudios pivotales de cada uno de las medicinas para bifosfonato, para osteoporosis, hasta cuánto le hicieron los estudios pivotales. Alendronato por 5 años, se le puede dar tranquilamente. Risedronato por 5 años, ivandronato por 5 años también, el soledronato solamente 3 años, el denosumab 10 años y la teriparatida dosis única de 2 años consecutivos. Podemos dar vacaciones, que significa que se puede dejar de tomar por un año completo si la masa ósea ha ido subiendo.
primeros 5 años dije, hey, mejoró este paciente, el paciente no se ha fracturado más, le puedo dar un año de vacaciones y después le puedo continuar hasta llegar a 10 años. Lo mismo con el risedronato, perdón, dice, no aplica vacaciones, o sea, tú puedes seguir 7 años, el de ivandronato no tiene extensión, el zoledronato también le puedes dar un año de vacación y continuar hasta 6 años. En denosumab lo puedes dar corrido y la teriparatida no tiene extensión, pero tampoco tiene vacaciones y nada más son 2 años. Recuerden esto porque estas son preguntas que hay que hacer, ¿ok? Pauta en el tratamiento y monitoreo, hay que tratar de hacerle la densitometría ósea cada año, cada 2 años, dependiendo del paciente cómo vaya. Yo prefiero hacérselo los primeros 3, 4 años todos los años. Y como sabemos, pues siempre risedronato como alendronato, risedronato o ivandronato son de primera línea. Y ya creo para terminar, para que estén más tranquilos, ¿cuáles son los errores más comunes? Y esto es una opinión mía, no es una revisión ni nada, opinión mía, que primero que todo en osteoporosis no se hace el diagnóstico, aquí en Panamá y en muchos países del mundo. Segundo, que si se lo hacemos, no tratamos a los pacientes. Segundo error. Tercer error, iniciar un tratamiento sin haberle hecho los laboratorios que les mencioné, sin hacerle hecho la densitometría ósea de manera correcta, sino que se fracturó y venga para acá y le voy a mandar tratamiento, pues hay que tratar de hacerle por lo menos los laboratorios. Si ya tiene la densitometría ósea, hacerle los laboratorios y tratar osteoporosis sin suplementar calcio y vitamina D. Muchos pacientes creen que tomando, y ese es error también del paciente, los pacientes creen que tomando los bifosfonatos ya ellos no tienen que tomar más nada, ni calcio, ni vitamina D, ni nada. Esto es una trilogía. Y se los digo siempre, es una trilogía donde Padre, Hijo y Espíritu Santo. Medicina de la osteoporosis, calcio y vitamina D. O sea, los tres tienen que ir juntos, ¿ok? Este es otro tema para discutir. Muchos radiólogos no saben interpretar una densitometría ósea. Para poder interpretar una densitometría ósea, que lo podemos hacer nosotros como ortopedas, tenemos y los reumatólogos, hay unos que interpretan, pero para poder interpretar tienes que hacer cursos que demoran un año de interpretación de densitometría ósea porque no es a lo loco, no es como una radiografía. Tiene unos parámetros bien definidos que tenemos que utilizar, cómo se posicionó el paciente, una cosa que se llama el ROI, que es Region of Interest, el ROI, si lo pones mal, si no ves que el paciente tiene una placa, un tornillo, unos clavos en la cadera o que tiene tornillos en la columna, todo eso es importante, por eso es que yo agarré mi curso de densitometrista para poder leer mi densitometría ósea, porque todos los días veo unas que están mal interpretadas. O, como les dije ya, iniciar el tratamiento sin evaluación por odontología. No hagan eso nunca. Aunque el paciente se demore 3, 4 meses más, que lo vea el odontólogo, que le quite que le quite las calzas, que le cambie las calzas, que le haga todo lo que tiene que hacer, pero no le den el tratamiento hasta que nosotros no tengamos eso bien. No dar seguimiento adecuado, le dan al paciente y que no venga más, o cita dentro de 3 años, obviamente el paciente no va a seguir el tratamiento. Y tratar de manera indefinida, porque como no le damos el tratamiento adecuado, el paciente se le olvida y sigue tomando. Yo tuve una vez un paciente que me dijo que estaba tomando hace 15 años bifosfonatos, no hay ningún estudio que hable de 15 años. Entonces, eso tienen que estar bien presentes. Yo lo que quiero que se lleven aquí es que la osteoporosis existe, uno, que es una enfermedad que vemos todos los días en ortopedia. Yo esta semana operé dos, ¿sí? Operamos 2 fracturas de cadera. La semana pasada operé 3 fracturas de cadera. Y así, si yo nada más solita opero 2 o 3, imagínense todo un servicio de ortopedia, tanto en la pública como en la privada. Todos, ayer me llegó una en la noche. Es algo muy costoso. Las fracturas de cadera operadas cuestan alrededor de, a ver, aquí hay ¿quién puede ver los mensajes? La grabación está, yo no sé, ya, ¿vieron eso? Ok, no es una enfermedad rara, no es una enfermedad que no vamos a ver, la estamos viendo todos los días. Y ustedes tienen abuelitos, ustedes tienen madres o padres de familia que en algún momento serán adultos mayores. Y sabemos que las fracturas de cadera, que eso es otro tema que podemos hablar, las fracturas de cadera tienen una mortalidad de un 30% el primer año. Eso quiere decir que de 10 personas que se fracturan la cadera, 30 van a estar muertas, digo, 3 van a estar muertas post-fractura el primer año. ¿Y qué dicen los estudios? Los estudios dicen que los hombres, a diferencia de las mujeres, se mueren más de una fractura de cadera de las mujeres. Probablemente, y es la hipótesis que tenemos, es que el señor, como no se cuidan mucho y no van a revisarse, por lo menos las mujeres van una vez al año a los ginecólogos,
al ginecólogo cuando el hombre llega con una fractura de cadera, probablemente llegue con más comorbilidades, que si presión alta, azúcar en la sangre, dislipidemia, infarto anterior, enfermedad cerebrovascular, o sea, llegan probablemente más comprometidos a nivel de su salud que las mujeres y por ende se mueren más rápido. Entonces, tienen sí o sí que saber este tema. A ver, preguntas por favor, que estoy hablando como papagayo. Voy a Hola, preguntar. Ajá, a ver, dígame. doctora, una pregunta. Eh, Me preguntaba si también a pacientes que no precisamente tienen osteoporosis, sino que tienen alguna otra condición, como por ejemplo enfermedad de Payet o alguna displasia fibrosa, por ejemplo. Ajá, En este caso, también se les recomienda hacer desintometría ósea claro. al diagnóstico, como Sí, diagnóstico. sí, porque es más, si no estoy equivocada, digo, no es mi área, no quiero meterme en vainas que no son mi área, pero en Payet también se le dan bifosfonatos. Es más, los bifosfonatos se le dan a las personas hasta con cáncer. Entonces, si tiene algún problema óseo, es más, nosotros hacemos densitometría ósea hasta en los niños, que no sé si han rotado pediatría, ya han rotado pediatría, Sí, chicos. doctora. Sí, Bueno, han hablado de la osteogénesis imperfecta, ¿cierto? De sí. Sí, los doctora. niños de cristal. Bueno, a esos niños hay que hacerle densitometría ósea y a esos niños hay que darle tratamiento con bifosfonato para mejorar los huesos. O sea, que si también tiene Payet, o sea, todos los pacientes que tengan alguna patología ósea, deberíamos hacerle una densitometría ósea, deberíamos hacerle un examen. ¿Han escuchado de hiperparatiroidismo primario? Sí, ¿no? Digan, hablen. Sí. ¿Sí? Que es cuando las adenomas, las paratiroides se ponen grandes y aumentan la producción de PTH y eso hace que el hueso esté perdiendo calcio, perdiendo hueso y pareciera que tuviera una osteoporosis y en realidad no es una osteoporosis, sino que es un hiperparatiroidismo primario. ¿Y por qué les digo eso? Porque no todo es osteoporosis tampoco. Yo hace unos 6 meses diagnostiqué una cosa que se llama osteomalacia inducida por tumor. Es una enfermedad tan rara, tan rara, tan rara, tan rara que normalmente esos pacientes llegan a un diagnóstico en un promedio de 3 años después que comenzaron con los dolores y los problemas. Dolores en todo el cuerpo, dolores por fracturas vertebrales o fracturas costales, y normalmente son pacientes jóvenes de 30 y pico de años, y nadie sabe lo que tienen porque nadie se les ocurre hacer exámenes de sangre para ver cómo están. Y es un diagnóstico tan raro que me llegó a mí porque a mí mis colegas me mandan todos los pacientes con osteoporosis, todos los ortopedas no les gusta ver osteoporosis y me lo mandan a mí, la mayoría no les gusta ver eso. Y eres un paciente de 35 años que comenzó con dolores óseos, dolores con fracturas costales múltiples y nadie le daba con el diagnóstico y cuando yo lo veo, no es que yo sea la más inteligente, lo que pasa es que estoy estudiando un poco más de hueso, entonces ahorita mismo en una diplomatura de un año en un centro argentino que hacemos clases virtuales, virtuales sincrónicas desde hace un año, ya tengo, no mentira, comenzamos como en marzo, ya tengo más de 6 meses la diplomatura y hablamos de este tema y me llega el paciente y digo, chuleta, este paciente pareciera que tuviera eso. Lo pongo en mi grupo y me dicen, Aldi, mándale este examen, que es una hormona que se llama FGF23. Y cuando le mando esa hormona, esa hormona debe estar, ponte que en 50, el tipo la tenía como en 900. Y eso hace el diagnóstico de osteomalacia inducido por tumor. Y eso es un paciente que va a perder la habilidad de caminar. El pelado ya venía con muletas después de ser un tipo que corría maratones. Ahorita mismo está casi que en una silla de ruedas. Entonces, no todo es osteoporosis. Tenemos que estudiar hueso. No estamos estudiando hueso. No están enseñándoles nada de lo que tenga que ver con hueso y músculo esquelético. Y estamos teniendo estas enfermedades que están comprometiendo la movilidad del paciente. Entonces, ustedes tienen que saber de eso. ¿Ok? Así que estudien al paciente, véanle todos los laboratorios, mándenle la densitometría ósea, háganle su radiografía de columna vertebral para ver si no tiene fracturas vertebrales, háganle todo lo que le puedan hacer para evitar que ese paciente se pase 3 años yendo a diferentes especialistas y que nadie le haya dicho que tiene, que además le da mucho dolor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pregunten ahora, por favor. Aquí les dejo estas dos cosas, son dos nuevos proyectos que tengo. Por favor, me siguen en las redes sociales, aquí Taldi Salud. 5, que es mi red social personal, donde hablo un poquito de cosas de ortopedia y de medicina. Y el de Disculpe, doctora, no se ve. Estamos Ay, viendo no se todavía el ve. PPT.
Ay, a la vida. Entonces, ¿cómo hago para que se vea? Ah, tengo que cambiar. Sí, tiene que volver a compartir y poner Ah, la déjame ver. página que está mostrando. Y entonces, pero entonces, espérate, dejar de compartir y ahora comparto de nuevo. Sí, correcto. ¿Cierto? Ok. Esto que está aquí, yo creo que ahora sí se va a ver. Sí, ahora sí. Ok. Este es mi programa. Estas son mis redes sociales, Aldisalud 5 y el de mi clínica, que es Coralmed Telle, que vemos todo lo que tiene que ver con hueso y músculo y todo eso. Y los sábados, para los que estén interesados y pueden acompañarme cuando quieran, chicos, todos los sábados en Radio Panamá tengo un programa de radio, Vitalmente, donde hablo de salud, prevención, de todo lo que tiene que ver con medicina, de 1 a 1:30 de la tarde. Y hablamos con diferentes especialistas. Yo soy la que conduzco, yo soy locutora de radio, lo estudié hace muchos años. Y lo que quiero hacer es darle educación en salud a la población porque la población está en muy mal estado de salud. Y el otro es que tengo este proyecto, se llama Mujer Vital. También pueden hombres, pero bueno, Mujer Vital nace de una idea mía porque las mujeres estamos envejeciendo con muchos problemas de salud y la idea es hacerlo una vez al año, donde voy a tener especialistas en cardiología, ortopedia, obviamente yo, ginecología, psiquiatría, nutrición, deportología y una chica que hace estiramientos. Vamos a hablar de puros temas de salud con especialistas en salud y va a ser el 18 de octubre en el Hotel de Meridien de unas a 6 de la tarde. Si les interesa ir también, son bienvenidos. Entonces, sigan educándose, sigan educando a los pacientes para poder que ustedes tengan una mejor práctica clínica. Yo creo que terminamos, Erika, ¿verdad? Ahí tiene Muchas tiempo. Sí, gracias, doctora. doctora. Sí, tiene tiempo para descansar. Entonces, coordinamos para ver si entonces sí puedo el próximo viernes para la columna. Sí, el doctor Saldaña me dijo que él coordinaba el resto de las clases, porque le pregunté y él todavía no coordinó con el doctor Pérez. Ah, bueno, entonces le escribo. Sí, Ok, listo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Yo no sé si ustedes, em, con ustedes es que hago los talleres de inmovilizaciones. No. el taller va a estar a cargo de la doctora, la doctora Natalie. Ah, ok, ya hablaron con Natalie para que les diera el taller. Sí, el doctor Saldaña habló con ella. Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa conmigo también, si necesitan algo extra, me lo dejan saber, ¿oyeron? A la orden. Doctora, no sé si será mucha molestia que nos pase el PPT. No, ¿cómo te lo paso? Por WhatsApp. No sé, yo soy Por un WhatsApp, poco sí. tecnológica, poco tecnológica. Te lo Listo, puedo, doctora. o me mandas, no sé, un correo para mandártelo, pues. Sí, yo se le mando mi Ah, correo. dale, dale, mi amor. A la orden. Gracias. Chau. Bye. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Bye, chicos. Bye. 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 Gracias. Bye. Gracias.